Hola José Luis, feliz Hola, buenas tarde. noches. Buenas tardes, buenas noches aquí en España. Aquí también, buenas noches. Bueno, en Venezuela es las 4 de la tarde Las y yo 4. también estoy aquí de este lado del hemisferio, así ¿Eh? que estamos también de noche. Muy bien. Eh, José Luis, bueno, te damos la bienvenida a este primer ciclo de entrevistas en el 15º Festival Manuel Trujillo Durán. Ha sido un gusto para nosotros tenerte aquí como uno de los cineastas extranjeros invitados y que están en plena competencia. Eh, José Luis compite en esta ocasión con El reloj de Paula, un cortometraje eh, muy especial, muy particular. Es un cortometraje que tiene, a pesar de que hablamos del mismo personaje, tiene como un par de historias paralelas muy interesantes. Mm. Eh, Me gustaría comenzar esta entrevista un poco preguntándote por el inicio de este cortometraje, porque siento que golpeas de entrada, o sea, no hay tiempo para encontrarse con los personajes o con este personaje, esta niña, sino que de entrada ya nos golpeas tremendamente y luego comienzas a abrir un abanico complejo, que vas como desatando allí unos dolores muy particulares y más grandes de lo que vemos al inicio. Sí, sí, correcto. Tal cual lo describes es como se planteó en su inicio. Te voy a explicar que el cortometraje se empieza a gestar un verano de 2018, después de una conversación recurrente con mi pareja sentimental, que es co-guionista del mismo. Y he de decir que, bueno, mi pareja sentimental fue maltratada siendo una niña y a mí me interesaba mucho llegar o poder transmitir ese sentimiento que tienen las víctimas y que es un sentimiento que se perpetúa con los años. Es lo que yo me he dado cuenta al convivir con una persona que ha sido maltratada, que hay heridas que no sanan nunca, siempre se abren, hay momentos en que se abren y vuelven a surgir las mismas conversaciones de años tras años y entonces te das cuenta de que eso hay que expresarlo, ¿no? Hay que ponerlo encima de la mesa. Y ese era el gran objetivo del cortometraje. A partir de esa conversación me puse en contacto con asociaciones de víctimas de maltrato y profundicé un poquito en otras historias que no era la que yo estaba acostumbrado a escuchar y me di cuenta que había un denominador común, que era ese dolor que es recurrente y que va surgiendo a través de los años. Y a partir de distintas historias, lo que a mí me interesaba mostrar en el cortometraje eran básicamente sentimientos. Sentimientos que en muchos de los casos no responden a un porqué concreto y que son atemporales. De ahí que la estructura argumental del cortometraje juega mucho con la línea de tiempo. Y de ahí también el título del cortometraje, El reloj de Paula, porque es un reloj que avanza, retrocede, se detiene, se congela. Eh, Voy a retomar un poco más sobre tu carrera. Para quienes nos están escuchando y viendo aquí a través de este Instagram Live, tengo que contar además que este es tu cuarto cortometraje, si no me equivoco. Sí. Has rodado tres cortometrajes de ficción eh, Mm. y un, y un corto documental. Sí. Tenemos a mi amigo Naim, La camiseta, Samboa respira un aire, Un alter aire. otro Sí. aire, y El reloj de Paula. Eres un cineasta además de origen catalán, corrígeme si me equivoco, pero creo que es Sí. así. Sí. Y eres además uno de nuestros invitados para el Festival Manuel Trujillo Durán en su 15ª edición. Decías al final de la pregunta anterior, hablabas sobre el tiempo. Y la verdad es Sí. que el manejo del tiempo no pasa desapercibido. De hecho, de hecho siento que lo marcas incluso
con un juego en la cinematografía, en la fotografía muy particular, tratando incluso de dotar a cierto momento de la historia en una suerte de cuento de hadas. Hay allí un cuento de hadas un poco oscuro, un poco lóbrego, pero que es muy Sí, interesante en ese sentido para marcar ese tiempo. Y esto, además, una de las cosas que me gusta es que a pesar de, no estás jugando a dar golpes de efecto, sino al contrario, eres como muy respetuoso con los personajes en ese sentido. sí, sí. Es así, ¿eh? Era uno de los retos que yo me marcaba con este cortometraje. Me gusta siempre que abordo un nuevo trabajo, marcarme unos objetivos y unos retos. Y en este, como reto narrativo, quería jugar con el tiempo, sobre todo, porque es es una variable que está muy marcada dentro del sentir de las víctimas de maltrato infantil. Y por eso precisamente utilizo esa aguja del tiempo que se mueve, que se detiene, que avanza, que retrocede. Y para poder hacer eso, pues lo tenía que hacer en un contexto de ensueño, ¿no? De, como tú decías, de cuento de hadas. Y ahí juega un papel importante la fotografía. Cómo iluminas, como la dirección de arte también tenía un papel muy importante. El vestuario, el maquillaje. Al hablar de dirección de arte, para mí entra todo lo que sería el set de rodaje, pero entra vestuario, entra maquillaje, entra atrecho y teniendo o parando mucha atención en todos estos detalles, poder conseguir recrear esa atmósfera que pienso que te envuelve y hace que el espectador entre dentro de un cuento oscuro, como también anodabas, en el cual hay sinsentidos. Básicamente eso es lo que pretendía conseguir con el cortometraje este. Cuando ves el corto de principio a fin, lo digo tú, no yo lo he Mm, visto en un par de veces, sí, porque de hecho la segunda vez, por supuesto, lo disfruté mucho más. Eh, pero cuando tú lo ves, no te has quedado con ganas de más. Como bien dices, es una historia que va fragmentándose un poco. sí, Tiene esa historia central, diría yo, o que forma parte del cuento de hadas con estas dos niñas que están tratando de construir su propia historia, con unas sí, niñas que luego además, no quiero aventurar mucho, pero con una historia que bueno, que se va distanciando por ciertas circunstancias, sí, pero y luego vemos cómo das un salto mortal interesantísimo y luego uno que escribe, que le gusta ver películas, ir al cine, etcétera, sí. dice, aquí se ha quedado corto el relato. Quiero decir, los personajes tienen muchísimo más que contar. Cómo ha sido manejar esa ansiedad al momento del montaje o al momento de escribir y decir que no podías ir más lejos en cuanto al metraje? Sí, era un ejercicio de síntesis y de condensación de muchos sentimientos y historias que evidentemente se pueden desarrollar muchísimo más. Da para un largometraje el cortometraje, ¿no? Pero bueno, acostumbro a realizar cortometrajes que siempre te dejan ese gusto de decir, ya está, ya se ha acabado. La sensación que yo tengo y el feedback que experimento de los espectadores también es, pero quiero más, ¿no? Aquí debe de haber, debe de suceder algo más. Bueno, es una estrategia de alguna manera con la cual me gusta jugar para que cuando acaba el corto siempre te quede ese ansia, ¿no? El sentimiento quizá es ese, ¿no?
de angustia, de ansia de conocer más sobre esos personajes porque te has quedado, es mostrar detalles. En este caso utilizo un recurso que tú que has visto el cortometraje, pues ya sabes cuál es, no quiero desvelarlo, pero a través de ese recurso me permite incluir muchos elementos para dejar pinceladas en el aire, ¿no? Mm. Una cosa que me gustó muchísimo y me impresionó y quería saber cómo lo enfocaste tras cámaras es el trabajo, aunque breve, de una de las actrices adultas que me preguntaba yo, ¿cómo puede mostrar tanto desasosiego en tan pocos En segundos? tam- Mm, Eso me impresionó porque es desgarrador. sí. Bueno, eso es un trabajo previo. Nosotros piensa que antes de empezar a rodar estuvimos como 2 meses de ensayos con las niñas, evidentemente, porque, claro, trabajar con niños no es fácil. Con las niñas tuvimos 2 meses de ensayo previo, pero con los actores y actrices adultos también tuvimos sesiones de ensayo y sentadas para explicar exactamente qué sentimientos se tenían que transmitir en cada palabra, en cada gesto. Es imposible, yo siempre lo digo, que es imposible transmitir un sentimiento si realmente tú como persona no lo estás sintiendo, ¿no? Es imposible que lo puedas proyectar, ¿no? Entonces, hay un trabajo previo de entrar dentro del personaje y entender cuál es la psicología y qué está sintiendo ese personaje. Y eso mediante las sesiones de lectura de guión y de interpretación previa, pues intentamos de conseguirlo. Pero vaya, me alegra que tú me digas que sí, que te impresionó el trabajo de la actriz en tan pocos segundos. Sí, sí, es tremendo. Lamentablemente yo no he visto tus trabajos anteriores, me encantaría verlos, pero un poco hurgando en esa historia fílmica, me pregunto si este es tu primer, de alguna manera, thriller fantástico y qué apetencia tienes sobre este género, porque luego, si es verdad que hay un cuento de hadas, pero como buen cuento de hadas es tenebroso, Sí. eh, no a la manera con aquella imaginería de Guillermo del Toro, pero me recordó mucho a la imaginería de Alas de Mariposa, por ejemplo, de Juan Mabajo Ulloa. Tiene esa Sí. oscuridad que yo creo que es muy ibérica, la manera como se aproximan desde ese lugar a ese género. Y me preguntaba si cultivabas mucho esto o esto ha salido así por la propia densidad de la historia. Yo te diría que es una mezcla de dos factores. Uno es la cercanía hacia la historia, el hecho de, como te decía, de haberlo vivido durante muchos años y también la influencia del Festival de Cine Fantástico de Sitges. Eh, este año estuve yo en el festival y el anterior estuve en el Festival de Cine Fantástico de Sitges y la verdad es que bebí mucho de esas fuentes. Me atrajo mucho el género. A partir de ahí es mezclar. Yo intento siempre no encasillar el trabajo en un género, en drama, en thriller, sino intentar de beber de distintas fuentes y buscar un producto que sea auténtico, que me determine como autor, ¿no? Siempre estoy en esa búsqueda. Quizá esto me viene también bueno, de mis inicios en Bellas Artes, ¿no? Que siempre buscas muchos elementos y los acabas conjugando para crear otra nueva realidad. Siempre se dice que el cortometraje es como el paso previo para hacer el largometraje o a ir a series, etcétera. Mm, Pero, pero cuando se cuenta también en un espacio tan corto,
uno diría, bueno, aquí hay también un cortometrajista de oficio, un poco como esos grandes cortometrajistas que hemos tenido en la historia del cine. ¿Tú cómo te defines? ¿Quisieras saltar en algún momento al largo o este deseo de cultivar el corto, así como por ejemplo un Borges se dedicó prácticamente en vida al cuento, Mm. pues es más bien tu marca de la casa? Yo me encuentro muy a gusto en el corto, teniendo en cuenta que yo vengo del campo del cine publicitario. Entonces me gusta mucho sintetizar historias, coger conceptos y utilizar la herramienta del cine para transmitir una idea eh, y conseguir un objetivo que pueda ser sensibilizar, como es el caso, y mostrar una problemática. Pero sí que es cierto que tengo un largometraje escrito hace 5 años, pero está en un cajón, está esperando a que llegue su momento, porque pienso que cada cosa tiene su momento y ese largometraje que lo voy releyendo año tras año y me voy reafirmando en la idea de que tiene fuerza, de que dice lo que debe de decir. Quiero que se haga realidad. No sé si le falta 1 año, 2 años, pero sí que haré el paso al largometraje. Es importante lo que dices y ahora mismo recuerdo una de las cosas que comentó en la entrevista anterior Diego Murillo y que creo que es importante. Yo creo que las historias tienen que esperar su momento, las historias tienen que respirar y conseguir ese contexto apropiado. A veces lo queremos todo rápido, lo queremos todo de inmediato y probablemente quemamos la oportunidad de la historia, de la película, de todo el esfuerzo. Sí. Em, y esto me vuelve a traer al tema de la recurrencia del tiempo como forma estética. ¿Piensas que está aquí condensado o piensas que siempre forma parte también de esa búsqueda para contar, en tu caso? Ah, a mí me gusta. Yo personalmente pienso y reflexiono mucho acerca del tiempo. ¿Qué es realmente el tiempo para nosotros? Entonces, yo creo que es un elemento que siempre se acaba manifestando en la obra que realizo. Y ahora que me haces la pregunta, me viene a la mente el guión del largometraje y he de reconocer que juego también con el tiempo. Quizá cuando lo escribí no era tan consciente como lo soy ahora. Por eso sí que yo soy de ese parecer. No hay que tener prisa. No hay que tener prisa. Los proyectos hay que abordarlos desde la tranquilidad y desde la honestidad para que luego puedan hacerse grandes y puedan llegar a la audiencia. Pero sí que es cierto que el tiempo es una variable que siempre me ha preocupado y en el reloj de Paula tiene una dimensión muy grande, en otros trabajos no tiene tanta presencia, pero sí, es un elemento con el cual me gusta jugar. Y ahora hablemos de tiempo real. Mm. Es un cortometraje desde la factura de producción complejo. Sí. No son pocos escenarios y espacios, ni tampoco pocos personajes aparentemente. O sea, ¿cuánto tiempo te llevó levantar este cortometraje y cuánto tiempo te llevó rodar el cortometraje? Para nosotros escuchar eso siempre es importante, sobre todo desde Venezuela, donde las carencias a veces apremian muchísimo. Sí. No A siempre. ver, levantar el cortometraje, armarlo, todo lo que es la etapa de preproducción, nos llevó como 7 meses. 7 meses, como te decía, sin prisa, pero sin pausa,
preparando todos los detalles del rodaje. A mí me gusta llegar a los rodajes con los deberes hechos para intentar de que no falle nada. Siempre surgen imprevistos, ¿no? Pero estuvimos 7 meses con un trabajo importante de casting, con lo que fueron las niñas. Luego vinieron los ensayos, vinieron toda la preparación artística del cortometraje, localizaciones, preparar las localizaciones para ambientarlas adecuadamente, hacer un trabajo de estudio de fotografía y de iluminación, porque luego todo esto se concretó en 7 días de rodaje, que para un corto, bueno, son días, la verdad, de rodaje. Sí. El rodaje se hizo con efectos especiales de lluvia, porque, claro, recrear ese ambiente umbrío, ese ambiente gris, azulado, tenebroso, la lluvia yo creo que era imprescindible, ¿no? Y también tenía un concepto que yo le atribuyo a la lluvia como ese llanto eterno, ¿no? de las víctimas. Entonces, había que rodar con lluvia. Rodamos en verano, no llovió ningún día, al contrario, hacía un tiempo perfecto. Y claro, generar esos ambientes, pues la verdad es que no fue fácil. Así que, resumiendo, la preparación del corto 7 meses y se rodó en 7 días. Luego vino la postproducción, estuvimos 2 meses de postproducción. Tiene bastante postproducción tanto de imagen como de sonido, porque al sonido también me gusta dedicarle el tiempo que se merece, ¿no? Una producción. Y yo considero que el sonido es el 50% de cualquier producción audiovisual. Entonces, la postproducción nos llevó 2 meses, 2 meses más. Muy bien. Una última pregunta, ya para cerrar, y que creo que le haré a todos los realizadores que pasen por este live. ¿Qué efectos creativos y qué inquietudes creativos te ha dejado el confinamiento y estos meses en casa encerrado durante la pandemia? A ver, el confinamiento ha representado un cambio en nuestras vidas, en las vidas de todos. O sea, hay un antes y hay un después. En el caso de los artistas, los que nos dedicamos al mundo de la farándula, estamos acostumbrados al cambio, porque vivimos en un cambio continuo. Y a mí ya me parece perfecto, porque es lo que te hace avanzar de alguna manera, ¿no? En mi caso, la pandemia del coronavirus, pues bueno, me ha traído penurias económicas, como a casi todos, pero también el reafirmarme en el hecho de que no existe la seguridad. De hecho, la vida es una incertidumbre continua y tenemos que estar acostumbrados a cambiar y a buscar algo mejor, ¿no? A título creativo, bueno, ha encendido la chispa de una nueva producción. Y no hace tanto que se encendió. Yo siempre digo la chispa, porque yo para hacer un trabajo necesito que salte algo que me enamore para poder llevarlo a cabo. No, y entonces lo que he hecho ha sido simplemente, ya ves algo que te llama la atención, que te enamora y dices, ya está. Y a partir de ahí es trabajo, pero trabajo en algo que realmente te llena, ¿no? Porque quieres realmente transmitir algo claro, y contarlo. Eso, para mí, esa ha sido la etapa del coronavirus. Pues bien, pues José Luis, encantadísimo de haberte tenido en esta primera sesión de las entrevistas a propósito de la 15ª edición del Festival Manuel Trujillo Durán. Para quienes nos escuchan, que sepan que José Luis es uno de los invitados extranjeros a esta edición,
con una película magnífica, El reloj de Paula. Hemos tratado como de asomar de qué va esta historia, un poco lo que cuenta, pero no queremos como desmenuzarla tanto porque merece la pena, no un vistazo, más de un vistazo. Hay muchas cosas allí entre sombras contadas y de una manera muy particular, muy especial. Gracias a los que están conectados y por supuesto a ti, José Luis, y a Diego anteriormente por estar con nosotros, por compartir y por sumarse a esta aventura cinematográfica que tiene casi 4 décadas en nuestro país y que es probablemente nuestro mejor semillero para cineastas.